Buenas tardes ya, ¿no? Muy buenas tardes. Quisiéramos comentar el seguimiento que se le dio a un tema que de repente sonó mucho y que en ningún caso se ha quedado olvidado, mucho menos lo hemos dejado desatendido. Tiene que ver con el convenio que se celebra y aquellos contratos que ya habíamos dicho desde el año 2020 entre el Gobierno de la Ciudad de México y el Ministerio de Salud de Cuba respecto a la contratación de personas que supuestamente se acreditarían como médicos, profesionales de la salud, para atender o ayudar a atender a ciudadanos mexicanos en nuestro país en razón de la pandemia del COVID. Miren, desde el 20 de septiembre se denunció la celebración de estos convenios. Se dijo que no se había acreditado que fuera personal médico. Se dijo también que el pago era verdaderamente excesivo, alrededor de 437,000 pesos por persona. Y por supuesto se dijo que esta cantidad podría haber ayudado a lograr mejores condiciones en las instalaciones de salud de nuestro país. Ese mismo día, el 20 de septiembre, rápidamente salieron las autoridades de la Ciudad de México a decir que no era verdad, que no estábamos diciendo las cosas como son. Bueno, pues la verdad es que sí están resultando así como lo mencionamos. El 22, o sea, 2 días después, solicitamos, y aquí tengo por supuesto el acuse al gobierno de la ciudad la información de manera, digamos que formal, para poder tener la posibilidad de que contestaran tal como lo necesitábamos nosotros, que acreditaran que en realidad se trata de personal médico que tiene, por supuesto, sus estudios, como lo establece, por cierto, en esos convenios que mencionan. Lo solicitamos también que nos dijeran a dónde se habían dirigido, cuál era el lugar a donde habían ido a atender a las personas y en todo caso si habían atendido a cuántas y cómo lo habían llevado a cabo. Bueno, encontramos que a partir de esa fecha, pues el 7 de octubre nos respondieron con absolutas vaguedades, con generalidades, con imprecisiones en todas sus respuestas. Lo que encontramos en ella es precisamente, aquí está la respuesta, lo que encontramos es simplemente argumentos que no tienen que ver con la legalidad. Ellos dicen que derivado del acuerdo que celebraron con el Ministerio de Salud de Cuba, pues ahí se establecía la confidencialidad de los datos. Pero el artículo 6 de la Constitución y el artículo 70 de la Ley de Transparencia de nuestro país, que obligan, a pesar de que tengan un convenio de esa naturaleza, tendrían que habernos dado la información y, por supuesto, ponerla al alcance de la población para que estuviéramos en condiciones de poder saber si las personas que llegaron eran verdaderamente médicos o simplemente pues estaba generando un fraude, como lo dijimos en su momento. Y nosotros sostenemos que así sigue siendo, porque no hay una sola respuesta que precise nada de aquello que se solicitó. Por eso, el 13 de septiembre el 13 de octubre se presentó ante el Instituto de Transparencia de Acceso a la Información de la Ciudad de México un recurso de revisión para que se pudiera ir al fondo de este asunto y se nos pudiera contestar. No podemos quedarnos simplemente con el escrito del gobierno de la ciudad diciendo o aduciendo que por razones de un clausulado en un convenio entre la Secretaría de Salud de la ciudad y el Ministerio de Salud de Cuba,
pues no se podía entregar la información. Ellos tienen evidentemente la obligación constitucional y legal de entregar esa información. De otra manera, lo que está sucediendo, esperaremos pues la respuesta que se dé por parte, la respuesta que se le dé pues a este recurso de revisión que se ha interpuesto por parte del grupo parlamentario del PAN. Pero no aceptamos nada menos que lo que la ley y la Constitución establece, que se pruebe si efectivamente estas personas eran médicos, que se pruebe y se nos diga a dónde fueron destacamentados, a dónde fueron enviados, a qué hospital, por qué se les pagaron esas cantidades, a cuántas personas atendieron. No permite ni la ley ni la Constitución que este tipo de información sea pues simplemente impedida para su conocimiento por cualquier ciudadano mexicano que lo quiera conocer. De forma que lo que estamos necesitando es la contestación con la verdad y podamos evitar que en este país se sigan dando actos de simulación, que se siga dando recursos para financiar a una dictadura como lo que es la de Cuba y se deje de lado las necesidades en materia de salud de los mexicanos. Requerimos la información tal como la hemos solicitado. No estamos dispuestos a aceptar nada menos de ello. Se presentó también, por cierto, pues un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para que se formara una comisión de senadores, pues, plural, y pudiéramos estar en la posibilidad de saber la verdad. Hasta este momento no se ha atendido. Seguiremos insistiendo y puntualizando. No podemos permitir que 255 millones de pesos de los mexicanos, porque no es del gobierno, de los mexicanos, a través del INSABI, y utilizando, por supuesto, al Instituto de Salud de la ciudad, pues simplemente se desvíen para otros fines distintos y que son solamente para apoyar a gobiernos extranjeros. Estaremos muy pendientes de la resolución y una vez que haya sido esta, si no satisfacen en lo que están obligados a darnos de información, acudiremos ante las instancias correspondientes. Bien puede ser a la Auditoría Superior de la Federación o a la Secretaría de la Función Pública, porque estos recursos son federales y ahí es donde tendríamos que encontrar la explicación. Y después de ello, si a pesar de todo este peregrinar no se da la información, estaremos acudiendo en adelante a lo que siga. Si hace falta una denuncia, presentarla también ante la Fiscalía. ¿Es cuanto? ¿Alguno de los compañeros de los medios tendría alguna pregunta? Sí, senador, les preguntan de Azteca Noticias, Ángel Gallegos. Hola, buenos días a todos. Me gustaría preguntarles un par de cosas. ¿Ya se escucha ahí? Un poquito mejor. Ok. Saber por qué se niega el Senado a comparecer al fiscal general Alejandro Gertz Manero si ya ha aprobado en varias ocasiones haber perseguido... Perdóname, no te escucho. Perdóname, no te escuchamos. Si hay información o por qué se negaría la fracción mayoritaria en el Senado a citar a comparecer al fiscal Alejandro Gertz Manero por todos los casos que han sonado en los últimos 2 meses, la persecución a los científicos, su involucramiento en los Paradise Papers o cualquier la acusación que sus familiares políticos hicieron hacia por tener recursos en una cuenta bancaria en Suiza. Esa es una. La otra, preguntarles, ¿México es el único país donde se tiene que pagar por un amparo para poder vacunar a menores de edad? ¿Qué piensan de esto? Y si esta situación no representa darle la espalda a niños y jóvenes de nuestro país, en vez de preferir derrochar los recursos en otro tipo de obras. Pues respecto a la primera pregunta, no sabemos por qué, pero nos podemos imaginar que lo que no quieren es que se sepa la verdad, que se descubra que en este país las instancias de investigación, la Fiscalía, está siendo utilizada más para perseguir
a sus opositores para poder lograr los fines particulares que aquellos que institucionalmente debieran obligarle. Y eso hay que corregirlo. Lamentablemente, el grupo mayoritario, utilizando los votos que tiene en esa mayoría, pues ha impedido que se pueda acordar el proceder a esta citación. Y por otro lado, en el tema de la salud, nuevamente en este caso las vacunas, y específicamente en el tener que ampararse para que puedan vacunar a menores, nos parece un verdadero absurdo. Es algo que ni debería de costar, ni se debería de impedir. Tendría que ser algo mucho más fácil y pareciera, por las declaraciones, ya se habló de ellas en su momento, del doctor Hugo López-Gatell, en donde dijo aquellas frases que, bueno, más valía ponerle a los adultos que a los niños, dejando de lado pues la importancia que tienen todos los ciudadanos de este país y, por supuesto, de manera preeminente los niños. Francamente es algo, una declaración muy desafortunada, ya se dijo aquí, ya se señaló, ya lo expusimos, y lo que queremos es que se le dé la atención a todos por igual en nuestro país. Se habla también de la dificultad que se tiene para poder conseguir las cartillas de vacunación a quienes ya obtuvieron la posibilidad de ser vacunados, en algo que verdaderamente debiera ser muy sencillo y que lamentablemente otra vez la ineficacia, la torpeza, la ineptitud y por qué no la corrupción de este gobierno es la que impide que esto se pueda lograr. Francamente, no hay una explicación para ello, no debía permitirse. Y por último, más allá de la pregunta, me gustaría comentar algo estrictamente a título personal. Tuve la oportunidad de estar apenas hace un par de días, específicamente el viernes, en la ciudad de Papantla, en donde está el centro ceremonial del Tajín. Es pues una belleza arqueológica. Increíblemente, en todo el país están abiertos, pero en Veracruz, ahí en el Tajín, está cerrado. Y hasta es la fecha que no hemos podido saber, porque ya solicitamos por escrito audiencia para que representantes de los prestadores de servicios turísticos de la zona, precisamente los mismos danzantes, los voladores de Papantla, pues toda la gente que tiene que ver alrededor de la economía de ese gran atractivo turístico del norte del estado de Veracruz, pudiera dársele una explicación, porque aparentemente no la hay, para que pueda llevarse a cabo la actividad normal, la cotidiana, la que permite que la actividad turística en esa región, en Papantla, en Poza Rica, en Tuxpan, en Tihuatlán, en Cazones, en cada una de las zonas y municipios de ahí, incluso en la sierra de Papantla, se pudiera llevar a cabo una actividad mucho más importante. Hoy que necesita este país crecer económicamente, resulta que por argumentos que nadie explica, a nadie, absolutamente a nadie, sigue cerrado una actividad, un atractivo tan importante como lo es ese en el Tajín, allá en Veracruz, en el norte del estado. El viernes las autoridades del sector salud, el secretario Jorge Alcocer y el titular del INSABI, Juan Antonio Ferret, reconocieron que sí hay un ligero desabasto de medicamentos, pero ellos argumentaron que se compran los medicamentos, pero se los roban en los estados. ¿Este tipo de respuestas los dejaron satisfechos, senadores? No, por supuesto que no, porque al final no se trata de que nada más compra los medicamentos. Cuando se habla del abasto de medicamentos, no es nada más hacer la compra y que te llegue el medicamento, es hacer que llegue al centro de atención de salud. Esa es la responsabilidad del gobierno, no nada más comprarlo y entregarlo. Y si hay algo que está impidiendo el que la cadena, digamos que de abasto, pues o que llegue o que se haga de manera adecuada y que se interrumpa por tanto el abasto, pues hay que corregirlo, pero en ningún caso se puede aceptar semejante respuesta. ¿Puedo hacer un comentario? Sí. Perdón, gracias. Gracias. Sobre el tema de salud. A ver, el tema de salud es quizá uno de los temas más importantes para un país, y este gobierno de Morena ha sido un verdadero fracaso al respecto. O sea, tenemos 3 años, tienen 3 años gobernando, pues. O sea, ya no se vale echar la culpa para atrás. ¿Cómo es posible que los mexicanos vayan y no tengan medicinas en sus hospitales? Ya no es culpa del pasado gobierno, es ineficiencia, ineptitud de parte de los funcionarios de este gobierno que no han podido abastecer de medicinas los hospitales en México.
Además de las medicinas, en este gobierno hay 15 millones de personas nuevas que no tienen acceso a los servicios de salud. Y eso se suma a los 20 millones que ya había en el pasado. Era una tragedia los 20 millones de personas del pasado. Bueno, pues ahorita hay 35 millones de mexicanos que no tienen acceso a servicios de salud. Basta de pretextos, le decimos a Morena, basta de pretextos, le decimos a Andrés Manuel López Obrador, como cuándo van a dar resultados. Se les va a acabar el sexenio y sigue la gente sin medicinas y sin servicio de salud. Adelante, Alfredo. Gracias, un servidor Alfredo Botello. Soy miembro de la Comisión de Salud, estuve en la comparecencia. Y allí sí hubo un reconocimiento. El reconocimiento es que sí hay abasto, que lo que han podido abastecer son el 60% del medicamento requerido. Sin embargo, de ese 40% no establecieron cuál es el tipo de medicamentos que se encuentran en desabasto. Pero sabemos que son medicamentos que son muy requeridos por la población en general. Ahora bien, ahí comentaba que en abril del 2020, el presidente de México, a propósito de la pandemia producida por el COVID-19, expresó que estábamos pasando por una crisis transitoria, por lo que esta situación le había venido como anillo al dedo para afianzar la cuarta transformación. Hace un año, el presidente, a raíz de su segundo informe de gobierno, manifestó que la pandemia no era un asunto político, sino de salud pública y que saldríamos de la pandemia con mejor sistema de salud. Ahora, en su pasado tercer informe de gobierno, ha expresado que no va bien, que se va muy bien, dice él, y está seguro que la gente va a votar a finales del mes de marzo del año próximo porque continúe en su periodo constitucional hasta septiembre del 2024. Pero faltaría, dijo, lo que diga la naturaleza, la ciencia y el Creador, porque no se puede ser soberbio y que cuando esté entregando la banda presidencial solo dirá a los cuatro vientos: misión cumplida, me voy a Palenque y dejará su corazón. Esto es lo que dice el mandatario. Con esto, ¿qué refleja el señor presidente? Refleja que lo que menos le importa es la seguridad, la salud y el bienestar de los mexicanos, ya que por un lado manifestó hace un año que la pandemia no era un asunto político, sino de salud pública, pero un año después, en su mensaje, ha dicho que su principal objetivo es meramente político, ya que pretende que se vote en favor de que se quede hasta septiembre del 2024, por lo que es claro que con esa concatenación de expresiones es cierto lo que dijo al inicio de la pandemia. Al presidente le ha caído como anillo al dedo la pandemia y la salud. Muchas gracias. Bien, Alfredo. Les pregunta ahora Gerardo Cedillo de Enfoque Noticias. Gracias. Senador, le quisiera preguntar con respecto al asunto de la cannabis, de la marihuana, si hay o no, intención de que saliera en este periodo ordinario de sesiones, su bancada qué posición tiene al respecto. Sé que está prácticamente paralizado el asunto, pero no sé si se va a retomar en comisiones y después en el Pleno en este periodo. ¿Usted cómo lo evalúa? Ese es un tema importante que, bueno, ya se venció en una ocasión el plazo para poder llevar a cabo la legislación, en el cual evidentemente se tiene la obligación de revisar y por qué no llegar a su posible dictaminación en este mismo periodo. Se han emitido diferentes expresiones por diversos grupos parlamentarios, en donde algunos hablan de algún ejercicio de consulta, de parlamentos, de auscultación. Nosotros estamos abiertos a poderlo platicar y a poder llegar a los acuerdos necesarios para que al final esta legislación pueda transitar hacia un dictamen final.
En eso no hay ninguna duda, ninguna objeción. Creo que está claro, es un asunto que ya se resolvió en los tribunales y que lo que hoy tenemos es que adecuarlo a la realidad que tenemos en nuestro país. ¿Sí lo ve este periodo de sesiones? ¿Perdón? ¿Lo ve saliendo este periodo? Puede ser. Yo no es una cosa que vea yo, no. Es un asunto en donde la mayoría tiene, al parecer, y digo así, al parecer la voluntad de procesarlo. Nosotros estamos en la posibilidad de, las veces que sea necesario, entrar a discusión, al debate, para poder acordar aquello que convenga más a nuestro país. No tengo ningún inconveniente con eso. La siguiente pregunta es de Araceli Rivera, del financiero Bloomberg. Buenos días. ¿Me pueden dar una opinión acerca de lo que ayer se aprobó en la Cámara de Diputados de la miscelánea fiscal? ¿Cómo va? El PAN se había puesto, de hecho se opone. ¿En qué beneficia? ¿Cómo se lo traducimos a la gente para que entiendan lo que ya se aprobó en lo general? Minerva, con mucho gusto, muy pertinente la pregunta. Definitivamente no le movieron ni una coma a la propuesta del Ejecutivo y es una vergüenza que no quieran construir para beneficio de México. Hoy hay esquemas verdaderamente de terrorismo fiscal que, lejos de promover el criterio de pago voluntario, lo que hacen es espantar a los contribuyentes, incluso los cumplidos, y mantenerse mejor al margen de la legalidad. Y eso es muy grave porque están propiciando un efecto contrario al que ellos pretenden alcanzar para elevar la recaudación. Me parece que se han agotado todas las reservas que durante las últimas 2 décadas se han venido construyendo y hoy quieren sacar recursos hasta por debajo de las piedras. Y me parece también una gran insensibilidad dadas las circunstancias de la economía en nuestro país. La gente no tiene empleo, la gente no tiene ingresos, la gente perdió su trabajo, no hay ventas y el gobierno es un gobierno insensible. En el grupo parlamentario de Acción Nacional, pues lamentamos esa pretensión de atrapar a los jóvenes desde los 18 años, cuando, bueno, pues la mayoría de ellos ni siquiera tienen una actividad productiva. Nos lastima también el hecho de limitar todo lo que tiene que ver con el altruismo en nuestro país, con la filantropía. Se están hoy poniendo límites a las deducciones por donaciones, que me parece también una medida retrógrada, que no beneficia en nada al país, que limita la participación de los ciudadanos en el desarrollo de México, porque muchas de las organizaciones de la sociedad civil se ocupan de acciones que está dejando de hacer el gobierno, como por ejemplo en el tema de la salud, concretamente en los programas que tienen por objeto apoyar a la gente que padece cáncer, que padece leucemia, en fin. En el PAN tenemos un paquete de propuestas que incentivan la productividad de México, la competitividad, que permiten otorgar estímulos al sector productivo y apoyar el medio ambiente también. Tenemos propuestas que favorecen a la familia, que favorecen a la clase trabajadora y pues pronto, cuando llegue el paquete económico en materia de ingresos a este Senado de la República, pues las estaremos compartiendo con ustedes, con una visión de apoyar a México y no de destruirlo como lo están haciendo los diputados, los legisladores de los partidos de Morena y sus aliados. Gracias. Por la mañana el presidente dijo que era la mejor opción de presupuesto lo que se había mandado. Pues ya vemos que el presidente camina en sentido contrario a la sensibilidad de los legisladores, pero sobre todo a la sensibilidad de la gente, del pueblo de México. Les pregunta ahora Carmen Arellano, de Ecos. Senadores, ayer ya, después de debates y consultas con algunos expertos en el tema, se decidió que los jóvenes van a estar verificados con esta nueva ley. Esto provocará en muchos de ellos que han dejado de estudiar y que han tenido un trabajo eventual, tener
tener que registrarse para ser parte de todo lo de Hacienda. Mi pregunta concreta es, ¿ustedes creen que esto no repercutirá para el 24? Estos chavos que van a votar de nuevo y que van a poner su sello, ¿cómo ellos no entienden lo que está pasando en este momento con la nueva ley que tiene el gobierno federal? ¿Cómo impactará a los jóvenes? No sé si han tenido esa visualidad de que los jóvenes ya estén dando información en consecuencia de cubrir que no tienen una identidad y cosas de esas. ¿Podría usted o ustedes comentarme algo así de lo que pudiera llegar a pasar para el 24 con el voto de estas generaciones? Es una propuesta absurda, pero aquí la senadora Minerva Hernández puede dar mayores datos. Sí, con mucho gusto. Pues retomaría el hecho de que hubo un parlamento abierto, varias horas, muchísimos expertos haciendo planteamientos relevantes para México y que absurdamente ninguno de ellos fue tomado en cuenta. Y más allá de eso, pues nos encontramos con este tipo de propuestas donde están precisamente involucrados los jóvenes. Desde luego que sería ideal que toda iniciativa presentada, como lo establece el 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, viniera soportada con un análisis financiero, ¿verdad?, como base para poder tomar decisiones, ya sea con implicaciones de costo para el Estado o de beneficios económicos también. Y en este caso, este no es el caso, porque no viene acompañado a la iniciativa con una explicación concreta de la pretensión de abarcar a los jóvenes a partir de los 18 años en el Registro Federal de Contribuyentes. Entonces, bueno, yo considero que no es adecuado, lo ha manifestado nuestro grupo parlamentario, y que debiera mejor trabajarse en un programa amplio de cultura contributiva para que no solo los jóvenes, sino todas las personas de este país tuvieran claro cuáles son los beneficios de pagar impuestos, aunque lamentablemente hoy pues no se ven, porque muchos pagamos nuestros impuestos y ¿qué tenemos en consecuencia? Servicios deficientes, mal alumbrado público, carreteras y caminos rurales en pésimo estado, hospitales con desabasto, escuelas en condiciones deplorables, falta de elementos, de herramientas para controlar el COVID, me refiero a todo lo que tiene que ver con la sanitización, en fin. Entonces, yo creo que lejos de querer capturar a la fuerza a los jóvenes en esto, deberíamos primero empezar por difundir los beneficios de la cultura contributiva. Incluso hay considerado en la ley de premios, olvido el nombre concreto de la ley, en esa ley está previsto el Premio Nacional al Contribuyente, y bueno, nunca se ha llevado a cabo ese premio. Y sin embargo yo creo que hay contribuyentes que son cumplidos y a los cuales se les violenta una y otra vez sus derechos. Por cierto, el paquete, la miscelánea especialmente, está plagada de violaciones a los derechos de los contribuyentes, que por supuesto el Grupo Parlamentario de Acción Nacional habrá de defender cabalmente la próxima semana cuando estemos discutiendo en esa materia. Gracias. Sería todo, no tenemos más preguntas registradas. Ok, muchas gracias a todos, muy buenas tardes. A ustedes, senadoras, senadores, les agradecemos.